Muy buenas noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea. Estamos en 3 de noviembre del 2022, después de la celebración de las Noches de las Ánimas aquí en Michoacán, del Día de Muertos para el resto del país. Y de verdad es que hemos vivido una fiesta en torno a la muerte en este país, que es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cosmovisión, y todos celebramos a la muerte bailando, riendo. Licenciado, buenas noches. Está conmigo Marco Antonio Aviña aquí, como siempre. Pues sí, Rolando, aquí estamos con mucho gusto, dándole a los micrófonos, dándole al cafecito, y como dice Jesús Lemus, quién sabe qué contienen esas tazas. Hoy en su programa, yo le mando por lo regular 3, 4 veces a la semana. Le comento y le digo: Jesús, saludos a tu equipo, un buen equipo de producción que tiene ahí, a tu auditorio, y le digo: saludos desde tu rancho, siempre le digo, ¿no? Pero él va y se desquita y dice: por cierto, dice, hacen un programa, hoy toca, menciona pues que Infometrópoli se produce reflexionando por una taza de café, y dice: pero no les crean, dice, ahí se ven las tacitas, pero van y les ponen otras cosas. Luego ya comentó, bueno, lo que hemos durante mucho tiempo, durante años, y en varias oportunidades hemos compartido un buen tinto con frutas, el llamado clericó. Entonces ahí lo presumió. Yo creo que hay que invitarlo, porque como que me está pidiendo en público, hay que buscar un motivo para hacer venir a Jesús Lemus. Por ejemplo, la presentación de su último libro. Sería muy bueno hacer algo aquí en La Piedad, Rolando. Por supuesto que sí. Esto, lo del fiscal imperial de Manero Hertz, que habla sobre su historia de corrupción asociado al poder. En fin, por supuesto que Jesús Lemus es un periodista que va a la vanguardia en este periodismo editorial a través de publicaciones en libros, el cual ha descubierto y destapado varias cloacas de porquería y putrefacción que siguen imperando hasta nuestros días en nuestro México amado. Pero bueno, le mandamos un fuerte saludo a Jesús Lemus Barajas, un periodista que admiramos, queremos, respetamos, y que siempre es un gusto tenerlo aquí, y que podemos decir que tenemos esos lazos de amistad muy estrechos, y que siempre que viene a La Piedad por aquí nos visita y hacemos algunos programas. Lick, pues vamos a hablar de estos temas que nos tienen ahora. Ahora vamos a ir de lo internacional a lo nacional. Hemos visto que se llevó el proceso electoral en Brasil. La segunda vuelta para ver quién quedaba, si se reelegía Bolsonaro, extrema derecha, un presidente que ha sido totalmente muy marcado en cuanto al extremismo derechista, más retrógrada y recalcitrante en América Latina. Y por el otro lado, Lula da Silva, un dirigente sindical que viene de las bases y que ya fue presidente y que transformó mucho ese país en temas sociales, y que ahora incluso estuvo preso político, inventándole temas de alguna propiedad de manera irregular para poderlo privar de su libertad y así sacarlo del escenario político. Pues bueno, Lula da Silva llega otra vez a la presidencia de Brasil. Con esto prácticamente se pinta América de izquierda, por lo menos en papel de izquierda, y es una transformación en América en cuanto a lo que había sido después de que Estados Unidos ejerciera hegemónicamente su imperialismo, su intervencionismo en todos los países de América, causando mucha muerte, causando mucha desigualdad, causando mucha migración, desplazados por todos los territorios, y que ahora vuelve la izquierda a ser hegemónica en gran parte del hemisferio o parte de nuestra América Latina, y que nos dice mucho, y que ahorita haremos un análisis con el licenciado Marco Antonio Aviña Quica. Sí, mira, este tipo de movimientos de izquierda vienen de muy lejos, vienen en la cuestión dominante de la prensa masiva. Han culpado a la izquierda de todos los acontecimientos que retardan el desarrollo de las comunidades, sobre todo hablando de toda América. Pero lo que ha ocurrido en realidad es que la izquierda ha sido reactiva. Se ha desarrollado un discurso contestatario, un discurso de propuestas, y se ha estructurado una serie de planteamientos para con la sociedad, en el que finalmente
luego de cientos de años de lucha, empieza a reaccionar la sociedad depositando su confianza en gobiernos liberales, en gobiernos de evolución social, de evolución política, y se empieza también a ver esa transformación en beneficios. Los cambios, lo hemos dicho, Rolando, los cambios no son instantáneos, no son inmediatos y no son palpables en muy corto plazo. Hay que dar la oportunidad, hay que otorgar el beneficio de la duda. Tú mencionaste muy bien ahorita el caso de Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva hizo un papel decoroso, cambió la fisonomía política de Brasil, hizo una política de impacto social en el que elevó el nivel de vida de los poseídos. Incluso él acuñó palabras más, palabras menos, que nunca creyó que molestara tanto a los reaccionarios el acercar un plato de alimento para los humildes, para los desposeídos, para los pobres. Y esa es la izquierda, la que lucha, la que pugna porque haya una justicia elemental. No se trata de hacer rico a nadie a través de un decreto, no, pero sí se trata de darle dignidad o de que su dignidad humana sea respetada con lo elemental que mandata precisamente el derecho humano, la salud, la alimentación, la escuela, o sea, la educación y un hogar. Y eso en los regímenes totalitarios, en los regímenes de alta especulación, donde priva el interés económico, no les importa cómo vivan las personas. Hoy publicó, me voy a meter a esto porque hoy publicó Infometrópoli la muerte de una señora que intentó cruzar a los Estados Unidos, se cayó por ahí del muro fronterizo. De aquí de La Piedad, originaria de La Piedad. Una joven mujer. 28 años, dejó una niña huérfana. Nos hemos acostumbrado y se nos ha hecho ya una cultura emigrar. Todos tenemos un amigo, un familiar que ha ido a los Estados Unidos a buscar, le llaman ellos el sueño americano. El sueño americano es este. Nosotros tenemos derecho a soñar aquí. Lo que ocurre es que el sistema de expoliación, de que saquean las riquezas de otros estados, la concentran ahí, en los Estados Unidos, y luego la diseminan entre sus ciudadanos, y las migajas las van soltando para los llamados braceros, que son los que realmente mueven la economía de los Estados Unidos, son los que trabajan, son los que producen, son los que meten las manos y al lomo. El gringo clásico no trabaja así, son trabajos de oficina, son trabajos más de carácter intelectual, por decirlo de alguna manera. Esa expoliación que han permitido los gobiernos y que han visto como una oportunidad para hacer que lleguen divisas, hasta el caso de México, en el que se complementa la tasa de crecimiento económica con los tratos económicos formales de mercancías con el flujo de mano de obra. Entonces, nos mandan cantidades de dinero fabulosas, ya ha superado en lo que va de este año lo que mandó el año pasado, el antepasado y antes de la crisis sanitaria. Y muchos compatriotas ven en su desesperación por los malos salarios locales, que también comentó la familia de esta mujer que falleció. Los malos salarios locales empujan a que la gente desesperada emigre. Si aquí hubiera un trato justo, un reconocimiento justo al trabajo, al esfuerzo de la gente que vende su fuerza de empleo, su fuerza física, su fuerza laboral, nadie tendría que irse. Se van porque lo que les pagan aquí no les alcanza. Son sueldos de miseria. Y ese ha sido un problema gravísimo, particularmente en La Piedad, donde hay una alta concentración económica y hay una disparidad en la que, extrañamente, todos convivimos, independientemente de los estratos sociales y económicos. Todos convivimos, todos nos conocemos, pero no todos somos tratados igual. De acuerdo. Yo, a mi punto de vista,
y lo vuelvo a decir, tengo algunas ideas conspiranoicas en el que todo está disfrazado. Toda América está disfrazada de izquierda. Y estos indicadores materiales son los que me dicen que mentes más maquiavélicas que mueven el capital mundial tienen diseñado todo a la perfección. Se agotó diferentes formas de ejercer el poder en América, que hoy llega a disfrazar izquierdas con programas sustituidos con simplemente programas paliativos sociales. Y la muestra es eso que estamos diciendo, esta muerte de esta joven piedadense, que cada muerte debe de ser dolorosa, no es un número más para las estadísticas gubernamentales, no, una vida deja un caudal de dolor, de desesperanza, y afecta a una familia de manera perpetua en su dolor, en el desarrollo, que sigue siendo la constante y el común denominador de los gobiernos de la bandera que usted quiera, que sea de izquierda, que sea de derecha. La realidad es que todo funciona para ellos muy bien, y estos indicadores de que las remesas siguen aumentando y que migrantes quieren ir, quiere decir que es una vergüenza para un país tan rico y tan millonario como el que tenemos como mexicanos. Entonces, cada vez que nosotros expulsamos a un mexicano a buscar un ingreso digno, porque aquí no hay un ingreso digno, estamos diciendo que las políticas y que sigue estando nuestra riqueza en la mano de unos cuantos. Entonces, yo tengo esta fabulosa teoría, ¿no? Que en América Latina parece ser que han pintado curiosamente de izquierda los gobiernos. Seamos sinceros y honestos, Estados Unidos jamás lo permitiría. Jamás permitiría que hubiese una independencia económica, y lo vimos en los años 70, en los años 80, con el intervencionalismo en todos los países, desde 1971, con Salvador Allende en Chile. Lo vimos cuando depusieron a Zelaya, al presidente de Honduras, años recientes. Lo hemos visto cómo derrocaron a Lugo en Paraguay. Entonces, yo creo que es una mentira que América Latina se pinta de izquierda. No, se pinta de izquierda de palabra, pero de hecho yo creo que hay mucho entreguismo. Apenas fui a Colombia y el presidente Greco hablaban, y yo hice alguna investigación porque hizo un discurso fenomenal en la ONU, pero me dice, no, pero sigue gobernando con los mismos, tipo Andrés Manuel aquí, ¿no? Con Bartlett, con toda esta bola de ladrones y de sinvergüenzas, ¿no? De esos que recibieron dineros, esos que sale el hermano recibiendo con Manuel Velasco, pero no pasa nada, no son delitos. Hay una verdadera simulación de izquierda en América Latina, que todavía los poderes reales, los poderes económicos siguen teniendo y manteniendo el poder económico, mientras los pueblos siguen recibiendo migajas. Funciona perfectamente. Nosotros mandamos mexicanos a trabajar allá, a hacer el trabajo que nadie hace, para que mandemos remesas y ellos generen el bienestar. Nosotros ponemos los muertos, ellos ponen las armas, nosotros ponemos las drogas, ellos ponen los consumidores, y todo funciona de manera fascinante. Que haya una transición que mejore la calidad de vida de la gente de América Latina, tengo mis poderosas dudas, porque lo he estado viendo en los diferentes lugares que yo he ido, y que digo, y que platico, y que ahora como el mundo es tan corto, a través de las tecnologías puedes platicar, seguimos teniendo grandes retrasos en materia educativa, en materia de bienestar social, en materia de desigualdad, de repartición de riqueza, que en el cual a mí decirme que hay una izquierda en América Latina, tengo mis dudas. No creo que haya sus honrosas excepciones, como pueda ser Lula, ¿no? Como pueda ser Cuba, Díaz-Canel. Esas son otras cosas, pero que estamos simulándolo. Como fue Pepe Mújica. Como fue Pepe Mújica, que sí lo fue. Tenemos grandes simulaciones de izquierdas, o que a lo mejor están haciendo transiciones lentas, porque aquí vemos bosquejos en nuestro país en los cuales yo digo, caray, por lo menos sí se ven destellos de izquierda. Obligaron a pagar a Salinas Pliego una multa millonaria que se quería evadir del tema fiscal. Eso me da gusto, porque en este país los ricos habían estado intocables, no pagaban impuestos. Entonces, sí hay algunas pinceladas y algunas circunstancias que me hacen pensar que a lo mejor las transiciones pueden ser muy lentas, que a lo mejor no encuentran materia prima humana que pueda hacer la diferencia en los cambios, y que dejemos de tener estos bejaranos, estos Noroñas, estos otros de Zacatecas, ¿cómo se llaman? Que siempre se me olvidan sus nombres. Los Monreales, todas estas gentes que hacen las Dolores Padiernas, todas estas gentes que hacen una verdadera simulación de izquierda,
pero que simplemente tienen privilegios y les gusta estar del poder y que tienen discursos demagógicos para poder envolver lo que la gente quiere para poder tener sus componendas políticas. Sí, hay una parte muy sensible en toda militancia política: el romanticismo. Quien alberga una ilusión, una esperanza por un cambio social, de la orientación que sea, de izquierda, de centro, de derecha. Y hay los oportunistas, los que siempre se trepan a los proyectos y de la nada saltan y empiezan a figurar y acaban ocupando cargos públicos, merecidos o no. Pero de alto impacto, acaban con de lugares donde se toman decisiones importantes. Aprenden a convertirse en mercancía y a venderse como útiles a determinados proyectos, saltan de un partido a otro y creen que son mercenarios ideológicos, mercenarios políticos, y realmente su único interés es la cuestión económica. Ellos no tienen ningún interés de carácter social ni de ayudar a ninguna causa. Son vividores, son unos sátrapas, son sanguijuelas, chupasangres. Y los otros que hacen una militancia limpia no los toman en cuenta porque las partes pensantes, las clases dirigentes de los partidos, dicen: mira, si a estos no les das, van a saltar, van a brincar, van a generarte problemas, a los saltimbanquis esos. Pero si a estos les das, que son los convencidos, esos no te van a reclamar. ¿Por qué? Lo que quieren es ver que haya un cambio social. Pero lo justo es que cualquier persona que empuje en determinada dirección y esa dirección se obtiene de alguna manera, se le retribuye de acuerdo a los méritos y de acuerdo a sus cualidades, se les dé la oportunidad de participar precisamente en el cambio, no nada más en la movilización, no nada más en hacer actos de presencia o en que con el voto termina la participación política. La participación política más simple es el voto. Es la más simple, aunque es la más compleja. ¿Por qué? Porque el sentido del voto determina el resultado de una elección. Entonces, los que van por el lado romántico son inamovibles. Esos no les compras el voto. Pero a nosotros, los saltimbanqui, conocen quienes sí compran y venden votos. Y ese mercado de votos es el que mueve muchas veces los intereses que en realidad nunca cambian, sea quien gobierna. No importa qué partido sea, no importa el nombre que tenga el funcionario por elección, el presidente municipal, en el caso, vamos a decir, La Piedad, no importa, porque representa lo mismo, obedece a los mismos intereses, lo ponen los mismos. ¿Qué tiene que haber? Primero, una toma de conciencia ciudadana, un empoderamiento del ciudadano, donde su dignidad valga un voto y este voto valga lo que es una representatividad política, con el derecho de exigirle a un funcionario resultados. Si yo vendiera mi voto, veo a un funcionario que resultó electo, le quiero exigir y me dice: no, ¿por qué? Yo te pagué porque votaras por mí. O sea, no tengo ningún compromiso contigo. Yo te pagué tu voto. Ya, aguántate. Para la que sigue. ¿Con qué legitimidad me pides rendición de cuentas? Pero si vas por y resultados? votas limpiamente, o aunque hayas votado en su contra, pero es un voto limpio, y llegas empoderado como ciudadano y le exiges resultados, ahí cambia. ¿Por qué? Porque te va a tener que respetar el nivel que tenga el ciudadano, el presidente de la República, el presidente municipal o un gobernador. Dice: mira, mi voto aquí está, es un voto limpio, es un voto derecho, no te lo vendí ni a ti ni a nadie. O sea, no fue un cheque en blanco y nadie me vino a regalar absolutamente nada. Eso es lo que nos hace falta, Rolando. Esa parte de la dignidad. Tenemos una dignidad humana, sí. Vamos a complementarla con una dignidad colectiva. ¿Por qué? Porque esas condiciones que prevalecen en el ámbito laboral, los salarios de miseria, son los que
de alguna manera prohijan también ese comportamiento, ese mercado electoral. Como no gano bien, pues agarro lo que me ofrezcan. Aquí una licuadora, allá una plancha, aquí un pollo rostizado, acá una despensa. Entonces, no. Tenemos que aprender a dejar de lado todo eso. Una o dos elecciones que lo hiciéramos, se hace escuela, y los que aspiran a cargos públicos aprendan a respetar al ciudadano. Es que en realidad el mexicano nunca ha visto un desarrollo familiar o económico en su vida a través de procesos democráticos. En realidad es que pensamos que nunca vamos a... porque nos han vendido la idea de que México es un país pobre, que somos un país en vías de desarrollo. Nos han vendido la idea de que siendo pobre alcances el reino de los cielos, ¿verdad? Que entonces el mexicano nos han vendido esa gran idea que no hemos relacionado que a través de un proceso electoral democrático, que a través del ejercicio de la democracia podemos cambiar muchísimo nuestra situación económica y familiar, que podamos tener los elementos necesarios para que tengamos una vida digna, decorosa, de progreso. Entonces, al estar en esta tesitura, en esta mentalidad subordinados, pues vendes un voto por lo que sea. Dices, una licuadora, voy a ganar más de esto que de lo que vaya a suceder, porque ya estando en el poder no voy a alcanzar nunca nada. Entonces, mi momento de poder vender 500 pesos mi voto, una licuadora, una bolsa del mandado, pues que me den algo a nada, porque llegando al poder todo se olvida, nadie voltea, nadie regresa. Eso es una burla. Eso es una gran ofensa para quien lo recibe. Por supuesto que sí, claro que sí. Es una ofensa. Es decir, yo voy y te compro 500 pesos, un pollo, pero me voy a robar 500,000 o 600,000. Sí, pero la gente sabe que todo el mundo se lo va a robar. O sea, la gente del mexicano está pensando... le exige al otro que no robe. Sí, pero la gente ya sabe que casi el común denominador en nuestra historia es que el que llega va a robar. Acuérdate, el que paga para llegar, llega para robar. Sí, pero la gente sabe que va a llegar de todas maneras y va a robar. Hay que cambiar. O sea, todavía no tenemos, no hemos cambiado esa mentalidad. Mira, viene pues ahorita, tiene mucho que ver lo que estamos hablando con la reforma electoral que viene, que está en camino, ahorita lo vamos a abordar. Pero en vía de mientras, si como ciudadanos no nos valoramos, si como ciudadanos continuamos dejando que una camarilla, la que sea, maneje el destino de la piedad, va a continuar prevaleciendo en las familias un fenómeno muy común. Tú no estudias, tú vas a trabajar para que se forme tu hijo, tú te vas a esto, tú te vas a... y al que vamos a formar es a este. Y al que acaban formando se va, se deslinda de la familia, se despega y los otros se quedan trabajando de obreros, de herreros, de lo que sea. Emigran, hacen otra forma de vida y pierden la oportunidad de hacer un cambio académico. No se trata de que el hecho de que vayas a la escuela te garantiza una calidad de vida en cuanto al económico. Así no, es, eso te garantiza que tus decisiones van a tener mejores bases, que tus experiencias las vas a acompañar con otro sentido. No, y que tu felicidad la vas a alcanzar a través de un materialismo dialéctico, no materialismo físico. No con un salario. Así es, correcto. No vas a estar apostando por una quincena, por una supuesto. semana o por una mensualidad. Entonces, ese tipo de situaciones que nos hacen muchísima falta superar en nuestro país. Traemos lastres tremendos. Venimos cargando cruces que no son nuestras, Rolando. En serio. Cruces que no son nuestras. Cruces que nos trajeron hace poquito más de 500 años. Que no son nuestras. Es un lastre. Y que la verdad es que también hemos cargado una relación de subordinación enorme, que no hemos relacionado el bienestar de lo público con lo privado. Ese es un gran problema que tenemos que empezar a desarrollar para poder entender que solamente vamos a alcanzar un desarrollo personal cuando estemos bien en lo colectivo, en lo público. ¿Por qué? Pues porque en México se pagan más 50% de impuestos y todo lo pagamos, que se gana con mucho esfuerzo, y que ellos lo decidan cómo lo van a gastar, que ellos decidan quién se lo va a llevar, que ellos decidan qué es lo que va a pasar con la fuerza de tu trabajo. Eso es algo que tiene que tener una explicación, porque créame que, ciudadano, el día que usted sepa cuánto dinero usted o cuánto esfuerzo
invierte para pagar los impuestos, para que nos puedan regresar bienestar, usted lo va a relacionar, porque ya ni siquiera lo relacionamos, ya hemos perdido la capacidad de dimensión de las cargas impositivas a través de impuestos. Entonces, no pagamos poquito, pagas impuestos absolutamente de todo, no nada más de tu empleo, de tu IVA, de impuestos especiales, de cuando compras algo, en fin, sobre la nómina, sobre el IMSS, todo usted paga de impuestos y no hemos sido capaces de exigir y decir, a ver, ¿en qué te estás gastando mis impuestos? ¿En dónde están quedando? ¿Por qué estás tomando estas decisiones? ¿Por qué no vienes y me preguntas? ¿Por qué no haces lo que te corresponde como servidor público? ¿Por qué tú vives muy bien y yo vivo mal? Si tú eres la persona que te está alquilando para generar bienestar, no para generar tu bienestar, el día que eso relacionemos, vamos a poder cambiar la historia de este país. Por eso hacemos este programa. No lo hacemos con otra finalidad, simplemente desde nuestra trinchera, alzando la voz a través de estos micrófonos, de estas cámaras, usted pueda reflexionar un poco y pedir cuentas, saber cuáles son sus derechos. Porque quien no sabe sus derechos, no lo sabe evocar, no lo sabe pedir. Y si usted no lo sabe pedir, siempre se los van a violentar. Y al final le van a terminar diciendo que casi usted no tiene derecho de nada. Entonces, eso es importante para poder lograr un desarrollo. Viene la reforma electoral. Está ya caminando, van a reducir de 500 diputados, se van a tumbar 150, creo, algo así, 150. No, de 500 a 300. Son 200 plurinominales, quieren tumbar todos los plurinominales en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. En las ambas cámaras del Congreso. De 126 senadores quedarían 94, algo así. El caso es que el ahorro significaría poco más de 50,000 millones de pesos por año, quitándoles igualmente el financiamiento a los partidos en periodos no electorales. ¿Por qué? Porque en este momento, eso es lo que hizo, lo hemos comentado ya aquí, la reforma del Salinato, de Carlos Salinas de Gortari, prostituyó a los partidos políticos, a todos, al naciente PRD en ese momento, lo prostituyó también. ¿Por qué? Porque hizo una reforma política en que les dice, todos son considerados entes de interés colectivo, de manera que tienen derecho a que el Congreso de la Unión haga partidas especiales para el financiamiento de los partidos, sostener la vida interna de los partidos. Antes pertenecer a un partido le costaba a los militantes. A partir de eso, del 1992, empezó una rebatiña por los cargos internos de los partidos. ¿Por qué? Porque tienen sueldo, sobre todo los cargos ya a nivel estatal y federal. No, y manejan presupuesto, y ellos tienen en dónde lo gastan, las asignaciones. Los presidentes viajan en avión, o sea, tienen presupuesto para trasladarse y aparte perciben un sueldo, como si fueran empleados, aunque sean funcionarios del partido, de oposición, del partido más pinchurriento que tú quieras, tiene un sueldo. Mientras tenga registro. Entonces, ¿por qué? Porque trae una patente, trae el registro. Entonces, la propuesta que está ahorita ya a consideración de los diputados es que se suprime ese financiamiento a los partidos, se les dan partidas para los gastos de los procesos electorales y se va a tener que fiscalizar, porque dice, hay que vigilar mucho, sobre todo el financiamiento de los partidos de izquierda. A mí me parece que lo que hay que vigilar es a los partidos de derecha, porque son los que tienen más facilidad de acceder a dinero totalmente ilegal de todo tipo. Yo creo que ambos. Porque ser de izquierda no significa que tengas tratos con ampones. No, yo le estoy dando ese sentido. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es dialéctico. Es dialéctico. Nada más. No, pues vigila a los de izquierda. No, vigílalos a todos. Tú sospechas de los de izquierda, sí. Yo sospecho de los de derecha. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que tienen más cuestiones de carácter punible, vergonzosas, los partidos de derecha, que tienen más contactos vergonzosos y mucho más que esconder que los partidos de izquierda, porque los partidos de izquierda todavía traen permeada esa parte romántica de la política, y los de derecha no, los de derecha van con el cálculo en la cuestión meramente monetaria. Y parece que siempre van representando un interés económico, ¿no? Claro. Es el ala política de un sector empresarial, ahora, en el cual están... Yo no digo que sean tontos, que sí lo son. No digo que sean tontos en el sentido de que no estén
preparados. Sí, tienen un indoctrinamiento, fueron a la escuela, son funcionales, pero no tienen conciencia social y no saben lo que es una cuestión de carácter cívico, no saben ser sensibles ante los requerimientos de gente que vive al límite de lo que significa ser humano, ni les importa. Ellos son de los que si dan un peso lo publicitan, se dicen filántropos y lo que entregan lo reducen de sus declaraciones fiscales. Entonces no están regalando nada, están regalando el dinero que es del gobierno para beneficio colectivo y ellos lo disfrazan de regalo. No, lo que deben regalar es lo suyo, es decir, esta es mi ganancia y de mi ganancia te doy, y no se lo digo a nadie y no se lo voy a... porque yo iba a comprar un carro, toma, aquí está lo del coche, te lo regalo. Eso es ser altruista. Sí, yo he hecho... no robarle al fisco, y robarle al fisco es robarle a la nación. Por supuesto, es la hacienda pública, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo este señor que llegó ahí a pagar, creo que 3.200 millones de pesos, que todavía debe mucho más? Creo que es el 10% lo que pagó. Y hubo gente que a la salida le preguntó que qué sentía de pagar, y dice, ahí les dejé para que tragaran. Y una persona y un ciudadano viene enterado y dice, no te equivoques. Eres un tracalero y lo que estabas era robándonos todo ese dinero. Viniste a pagar. No nos estás haciendo ningún favor. Bueno, aquí hay varios temas que vamos a, o de mi opinión lo vamos a dividir. Primeramente, una reforma política de ahorrarnos la cantidad de dinero, yo tengo mis dudas. ¿Por qué? Bueno, yo les he dicho, he tenido conversaciones y pláticas y hemos intercambiado clases con el maestro Damon Bullock en Estados Unidos, que es un especialista en temas de esta naturaleza, y dice, miren, ustedes en México están supeditados a poderes fácticos criminales, ¿no? Los partidos políticos prácticamente están supeditados a esos factores. Y si acá en Estados Unidos nosotros estamos supeditados, pero a las empresas, a los factores económicos. Entonces, acá en la clase política no tiene una independencia económica, porque no están financiados por el gobierno. Tienen que buscar un financiamiento. Y cuando tienes que buscar financiamiento, le vendes el alma al diablo. Entonces, por eso la asociación del rifle y de armas, ¿verdad? Por eso no se cambian las leyes en Estados Unidos, porque le meten mucho dinero a las campañas políticas y entonces la clase política queda supeditada a ellos. Si en un país en donde medianamente tienen una cultura de fiscalización bursátil o bancaria, sucede. Ahora imagínense en este país en donde la corrupción está al 1000 por 1, obviamente va a haber muchos dineros ilegales con muchos intereses y favores cuando se abra o cuando bien se deje de garantizar el tema económico a los partidos políticos por parte del gobierno. Cuando ellos tengan que buscar su dinero, entonces en un país donde está muy escaso, le tendrán que vender el alma al diablo, sí o sí, y quedaremos supeditados a poderes fácticos muy poderosos, y ahí es donde lo pagaremos caro, en donde decimos, a ver, ¿nos estamos ahorrando? No, creo que no nos vamos a estar ahorrando, y desde mi perspectiva, vamos a estar dejando de invertir en la democracia, desde mi perspectiva, ¿verdad? Entonces, creo que cuando todavía tenemos un montón de lavado de dinero, donde nadie en este país cae preso por cuestiones financieras, por darle la vuelta al dinero, pues porque aquí hay mucho dinero de todo lo que se manda para Estados Unidos, pero no se ha podido fiscalizar. Esa es una verdad. Entonces tenemos instituciones muy débiles en el cual para tener una democracia muy sólida tendríamos que blindar todo el tema de transparencia, de fiscalización, para que los partidos políticos puedan tener garantizada una actividad económica limpia, legal, legítima. Y mientras no estemos transitando en ello, pues esta reforma creo que será muy estéril, será muy viril, será contraproducente a corto plazo. Por otra parte, la reforma de disminuir diputados, qué peligroso va a ser, desde mi perspectiva. Yo no estoy a favor de disminuir a 300 diputados. Estoy a favor de eliminar plurinominales, que son cosas muy diferentes, porque las camarillas de los partidos políticos son los que siempre quedan y que gozan del fuero y que quedan dentro de los poderes legislativos. Y entonces prácticamente nadie los conoce, pero sí son diputados federales, son senadores, en el cual debería de haber una representatividad social ahí, pero dejar en manos de 300 bribones, ¿verdad? Que la mayoría siempre son bribones en los destinos de nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos son los que crean las normas.
Ellos son los que representan al pueblo. En un país de 120 millones de habitantes, dejarle a 300 cabrones, y muy cabrones que son, las decisiones más importantes de este país, peligroso, peligrosísimo, donde lo que no nos sentimos es representados, porque los distritos quedan enormes y los diputados jamás vuelven a venir para hacer consulta popular y llevar el sentir al Congreso. Ahora imagínese usted 300 diputados en un país donde tenemos 120 millones de habitantes. Usted nunca va a ver a su diputado y él va a votar como se le hincha la gana. El problema no es disminuir para ahorrar dinero directo, eso es demagogia. Con toda sinceridad se lo puedo decir, y en un debate a quien quiera que defienda esta reforma política, es que esto se está haciendo con demagogia. Lo que debería de aumentar es una redistritación en todo el país para poder tener 500 diputados de representación ciudadana muy claros, ¿verdad? Que los cuales evite que estén en grandes territorios y puedan entonces sí venir y dar la cara y decir, a ver, tienes que llevar este sentir. Entonces dejarle en 300 las decisiones más importantes de este país, muy peligroso. Yo no estoy a favor de ello. La desaparición del INE, sí estoy a favor de la desaparición del INE, por supuesto que sí, pero no sé en la manera en la que lo vayan a hacer, y lo debo de decir. Debe de ser el INE garantizado, un órgano constitucional autónomo, ciudadano, no de partidos políticos. ¿Por qué? Porque la forma de elección de los consejeros pues es a través de la Cámara de Senadores, y los senadores los que están pues son panistas, priistas, perredistas, morenistas. Se reparten todo. A final de cuentas se lo reparten, ¿no? A mí me interesa que al INE vayan académicos, que vayan gente de la sociedad civil, investigadores, luchadores sociales, gente con conciencia social, política, ética, cívica. Esos son los que deben de estar, no hacer componendas políticas en la Cámara de Senadores y que digan, son órganos constitucionales. No es cierto, están supeditados a ellos. Entonces, una verdadera reforma al INE es garantizar que las personas que estén tomando las decisiones en el Instituto Electoral sean totalmente ajenas a partidos políticos, que no sean electos por partidos políticos, que se diseñe una nueva estrategia para que lleguen a esos cargos ciudadanos, verdaderos ciudadanos, donde los partidos políticos no metan la mano ni poquito, que sean verdaderamente garantizados órganos constitucionales autónomos. Sí, mira, el Instituto Electoral, ¿Neoliberal, IFE, dice usted? el Instituto Neoliberal Electoral, que cambió de siglas, era IFE, se convirtió en INE, se suponía que era un ente ciudadanizado cuando lo forman en 1994, durante el Salinato también. Fue una de las respuestas de Carlos Salinas para irse legitimando en el poder. Entonces, meten a José Woldenberg y entra un grupo de gente que más o menos levantó una buena expectativa. Pero ya para la elección precisamente del 94, que entró Ernesto Zedillo, dejó mucho que desear. Luego convalidó la elección del 2000. Fue una elección muy orientada, muy manejada, muy perfilada hacia una transición que fue una farsa, porque ya venía el PRD pujando muy fuerte, metieron a Vicente Fox. Fox ofreció sacar al PRI a patadas de los Pinos. Yo les he dicho que los priistas metieron a patadas a Fox, a los Pinos. Lo metieron a patadas y ahí lo mantuvieron a patadas, al grado de que nunca pudo él operar una sola actividad de carácter presidencial sin consultar al status quo, al establishment, a la inteligencia, a la nomenclatura, como se le quiera poner. Fueron los mismos, o sea, prostituyeron o ya estaba prostituido el quehacer político desde la primera magistratura de este país. Fox, un payaso que acabó en un lodazal metido con el Instituto Electoral y operando la elección para entregarle la banda presidencial a otro usurpador, a Felipe Calderón. Y hizo lo mismo otra vez, opera junto con el Instituto Electoral un fraude para entregarle e imponer una banda. Querían construir un bipartidismo, PRI-PAN, el PRIAN, y le entrega la banda a otro usurpador, a Peña. ¿Qué ocurre? La nación se hartó, los mexicanos se hartaron
cuando vieron que había una serie ya de situaciones que no les estaban siendo operativamente dando los resultados que habían previsto, de manejar a la sociedad como borregos, y que empezó el surgimiento de las redes sociales y empezó una actividad febril contestataria en la que a cada mensaje televisivo eran millones de respuestas a través de los medios electrónicos, de los medios sociales de las redes. Se les cayó el teatro y tuvieron que reconocer el avance de una expresión de izquierda, el caso de Andrés Manuel, pero no han dejado de hacerlo. No hay día, Rolando, desde el día de la elección en que no le estén sacando algo al presidente de la República. Los zapatos de sus hijos, los calzones de todo. Hoy hubo unos imbéciles que en la Constitución está prohibido hablar de los muertos, la enredan con gente ligada al narcotráfico, a la mujer que murió de Andrés Manuel. Eso ya es deleznable, es gente con una proclividad al conservadurismo, a ultranza y a servir a intereses de lo más oscuro que hay en México. A mí me parece que el presidente de la República debe responder, no como lo hizo hoy, a mí me parece que debería ser más contundente, incluso que debería ser más contundente en sus respuestas, aunque le dicen de todo y dicen no hay problema, hay libertad de expresión, sí. Pero en este país había dos instituciones que no se tocaban, el Ejército y el presidente de la República. Y ahorita pero se empezaron a tocar con Peña Nieto. Lo traen... No, con Peña Nieto se empezaron a caer. Por eso, ya, no, empezó con Fox. Sí, Fox dijo, cuando le entregó a Televisa el tiempo del Estado, Televisa se engolosina y les dice a todos, hay libertad hasta para que, no nada más para que ofendan, para que digan, no sé, que empleó un término de esos muy de él, muy de estilo chachalaca. Se visualizó una descomposición mediática, porque la producción en medios debe llevar un nivel de formación, de solidez conceptual de los contenidos, debe ser muy formal, y si quiere ser muy crítico, pues es muy responsable para la crítica. No se trata de venir a inventar madres nomás para así como para regocijo. Nos sentamos aquí, le mentamos la madre a alguien, levantamos hasta los pies y ja. Pues no somos payasos. No, claro. Sí los hay, pero no es nuestro caso. Sí, yo estoy de acuerdo, pero son dos instituciones que no se tocaban en este país, pero no quiere decir que porque no se tocaban se estaba haciendo bien, ¿no? No. Yo creo que son instituciones que deben de ser tocadas y que están muy cuestionadas. Estoy de acuerdo en todo eso porque están en crisis, porque las devaluaron quienes ocuparon esos cargos. Claro. Ahí está Cienfuegos. Muy solemnes. Ahí está Cienfuegos. Estaba detenido en Estados Unidos, regresó. Pero y fue un tema que se quedó callado y que no nos dejaron muy claro a ninguno de los mexicanos. Ahí hubo una componenda increíble. Con todo respeto, Cienfuegos era el representante o el mero muero del ejército, no sé cuál haya sido el cargo nobiliario que tenía, pero era el mero bueno en el sexenio, el secretario de la defensa, ese es su cargo. Y en el cual fue detenido por temas de narcotráfico. En Estados Unidos, si fue detenido por temas de narcotráfico, es porque tenía nexos con el narcotráfico. Esto es indudable. Que se haya arreglado de una manera diplomática es otra. Y que aquí lo hayan sepultado los medios de comunicación, esos, así como el doctor Molécula o este payaso, que es el que le aplaude todo al presidente, así como los de derecha, ¿verdad? Los ultraderechas como de las noticias en la mañana, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita. Pues hay un Luis Cárdenas, hay otro Carlos Loret. Carlos Loret de Mola, que son la tesis y la antítesis, que ninguno de los dos tiene la razón, ni este Molécula, que es un farsante, ni Loret de Mola, que obedece a intereses particulares, han dicho nada sobre Cienfuegos. Nadie ha dicho nada en este país. Entonces, claro que son instituciones que tienen muchos temas para cuestionarse. Creo que la presidencia de la República desde hace mucho tiempo muy cuestionable y creo que debe de ser una nomenclatura que debe de ser cuestionada, pero por supuesto que sí.
Miren, el nacionalismo, el sentido patriota, el sentido de pertenencia y el amor por la patria y por México, pues por los mexicanos, sobre todo después de haber servido con tanta entrega como lo hicieron. Carlos Salinas de Gortari vive en España, tiene ciudadanía española. Ernesto Zedillo vive en Estados Unidos. O sea, son apátridas y son amátridas, no tienen padre, no tienen madre. El otro, Peña, ahí anda también rodando por el mundo. No se atreven a caminar entre los mexicanos, no se atreven a cruzar el Zócalo, no se atreven a meterse entre una multitud, porque saben que seguramente esta multitud no les va a... Seguramente no saldrán victoriados de esa multitud. O sea, como podríamos pasamos hasta desapercibidos, vaya, pero pasamos. Ellos no se atreven a hacer eso. No, claro que no. Claro que no. Cuando deberían estar orgullosos de su trabajo, de su labor, de su entrega, pasaron a la historia. Según ellos son victoriosos de una gesta electoral, de una gesta política. Y luego todos se atreven a hablar de temas públicos, siendo el fiasco que son fueron, unos vulgares la ladrones. traición que hicieron, y todos se atreven a hablar de aspectos políticos y de interés público. Son unos sinvergüenzas. Y esos son los representantes de las clases a las que han servido. Entonces, ¿en manos de quién está nuestro país? Estamos en manos de delincuentes. Por supuesto. Tenemos que dar una lucha con mucha dignidad, no hacerles daño, no, pero ya hacerlos que dejen de robar. O sea, ya esa oportunidad que tuvieron durante 500 años, porque todo eso empezó con la conquista, con el aplastamiento de la mal llamada evangelización, eso debe terminar. Tenemos que liberar a México de todos esos yugos. El Instituto Electoral está recibiendo apoyos. Me voy a permitir un exabrupto de esos que me saben a gloria. Hoy un señor que tiene hoyos en la cabeza, Gustavo de Hoyos, expresa su apoyo pues al Instituto Neoliberal Electoral, que ha hecho muy buena labor, sí, para ellos. Los concanacos, con camines y con cabrones deben dedicarse a administrar lo suyo, deben dedicarse a la cuestión de los negocios. Está bien, son buenos, hay que reconocerlo, que no se metan en la cosa política, porque no están hechos para eso. Ellos están hechos para la cuestión material, económica, para la acumulación. Y lo que se tiene que hacer es, sí, tienes toda la libertad de ser todo lo rico que puedas, honestamente. Deja de estarte ladrón, deja de estar usurpando a trasmano funciones y exigiendo componendas. Hoy Jesús Lemos hablaba de cuántas gentes tienen financiamientos en millones de dólares a través de Nacional Financiera, que es un banco para apuntalar el desarrollo del país, no de empresarios, no de particulares. Yo retomo lo que es Nacional Financiera, era el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras. Aquí a La Piedad le hizo buenos servicios, préstamos que se le pagaron, la construcción de Lázaro Cárdenas, proyectos locales con respaldo local que se pagaron. La avenida Lázaro Cárdenas, que costó 20 millones de pesos a pagar en 20 años. Y el sistema municipal de agua potable, que costó 14 millones de pesos para pagar en 20 años. Que se pagaron. Y que los dos son motores de desarrollo, los dos cambiaron la vida, la fisonomía de La Piedad, el ritmo de la ciudad, y que se convirtieron uno en motor de desarrollo económico y el otro en un motor económico para el municipio, para el ayuntamiento, porque es la principal fuente de ingresos. Todos los días se está generando dinero en Zapas, a diferencia de tesorería, que cada mes, o el predial, que cada año está recibiendo las aportaciones tributarias. Entonces, son cuestiones de cómo enfocas el servicio público, qué utilidad le das y qué beneficio se derrama sobre la población.
Correcto. Vamos a hablar un poquito de Michoacán. Vamos a hablar un poquito ahora de Michoacán. Las mariposas monarcas empiezan a llegar a la región de Angangueo y esto me hace llevarnos a una pequeña reflexión, Qué hermoso es Michoacán y todas las bondades que tiene. Yo creo que la clase política desde hace mucho, pero mucho tiempo está en deuda con los michoacanos. De verdad que Michoacán es un estado que tiene todo para estar totalmente alejado de lo que ha sido la sinergia nacional, donde es un estado rico culturalmente, naturalmente, económicamente, geográficamente. Tiene playa, tiene montaña, tiene indigenismo, tiene cultura, tiene naturaleza, tiene agricultura, tiene todo, tiene historia. De verdad es algo como para dejárselo a bribones como los que ha pasado Michoacán desde hace mucho tiempo en los congresos. Los desarrolladores diputados que no sirven para nada, gobernadores que desde Leonel Godoy, desde Lázaro Cárdenas baten unas verdaderas porquerías, pasando por Fausto Vallejo, pasando por Jesús Reina, pasando por Salvador Jara, llegando con este amigazo que Alfredo Ramírez Bedoya, que no sabe ni lo que está haciendo. En verdad no entienden el contexto, no entienden la naturaleza de lo que es este pueblo que tiene una diversidad ideológica, política, histórica, por lo que ha sido, lo que ha significado en la historia reciente del país, con un cardenismo, ¿verdad? Con un estado que ha llevado a presidentes de la República bien o mal, pues Felipe Calderón, michoacano, ¿no? Lázaro Cárdenas, yo no sé si haya otros estados que no hayan ganado la revolución, obviamente como quien ganó, pues este grupo de Agua Prieta, pues es el que gana muchos expresidentes de Sonora, como Álvaro Obregón, como Elías Calles, son los que han sido, pero que no hayan ganado la revolución y que tengan que ver más con indigenismo, yo no sé si hay otro estado como Michoacán. Entonces, es una lástima y hoy empiezan a llegar las mariposas. Michoacán se vistió con su Noche de las Ánimas. De verdad yo no me había tocado estar allá en estas fechas, estar en Tzintzuntzan, estar en la Museta Purépecha, estar en los márgenes del lago de Pátzcuaro. ¡Wow! Michoacán es algo sin igual, es una cosmovisión, una idiosincrasia de grandeza gastronómica, patrimonio intangible de la humanidad, sus fiestas, su comida, sus zonas arqueológicas. Bueno, yo no sé qué más pueda tener algo tan hermoso y tener pelajustanes en la política. Eso es lo que es doloroso y lo que lleva a la reflexión. Bueno, pues una gran ventaja de la llegada de la mariposa monarca es que ya hoy se presentaron por ahí grupos de turistas, ya empezaron ahí a caminar, no los dejaron pasar, por fortuna no los dejaron pasar a los santuarios. Les dijeron, oigan, pues dejen siquiera que descansen. Oigan, que duerman una noche. Dejen descansar a los animalitos y ya mañana o la próxima semana veremos, pero hoy no. Entonces no los dejaron pasar. Hubo ahí algún momento de fricción, pero entendieron que los pobladores se pusieron en un papel muy decoroso de respeto a la naturaleza, de respeto al fenómeno migratorio y que le ha dado identidad mundial a Michoacán, la mariposa monarca. Entonces es una experiencia tremenda ir, caminar y estar rodeado, se te paran por todos lados las mariposas y te tomas fotografías, sacas videos, haces un montón de cosas. Hay cruces de carretera donde te dicen baja velocidad, ¿por qué? Porque ves las mariposas volando ahí. Entonces tienes que bajar, ¿para qué? Para que no se estrellen en el auto. Todo esto, todo este fenómeno de la naturaleza que podemos disfrutar y que sí, legítimamente puede haber alguien que le saque beneficios económicos, pues debe ser respetado. Todo esto que estamos intentando recuperar, Rolando, fue despedazado durante 500 años a través de la conquista. Decíamos en el programa anterior, Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga, llegaron en funciones militares, ellos no llegaron a salvar ningún alma. Se dieron cuenta cuando estaba
en su fragor, lo sanguinario que de los españoles que vinieron, los salvajes, los primitivos, ellos eran los primitivos, ellos eran los animales. Los otros se conmovieron y empezaron a frenar. Por eso los indios de Chiapas, de Michoacán, les reconocieron, los enaltecen. ¿Por qué? Porque se dedicaron a reconvertir su labor. Se convirtieron en pastores, en misioneros, y en darles una mediana ilustración, un oficio, de acuerdo a la cultura que ellos traían, a la cultura europea. Aquí no necesitaban nada, lo único que hicieron fue irlos adecuando para lo que vendría después, sus construcciones, sus tipos de construcciones, sus tipos de desarrollo. Pero durante más de 300 años, todos los habitantes de esta tierra pues eran servidumbre de los españoles, esclavos. Pues bueno, creo que hemos tenido un programa muy interesante en el que hemos hablado temas importantes y que próximamente estaremos celebrando el inicio de la revolución. Haremos algunos pasajes históricos, algunas remembranzas, reflexiones, conmemoraciones en torno a estas fechas, como ha sido costumbre ya. Yo creo que más de 5 años, he perdido la cuenta cuándo fue la primera vez que hemos hecho este programa. Sin embargo, estamos felices y contentos de poder estar frente a ustedes trayendo estos temas y que por lo menos deje algo de reflexión y que podamos entender que haciendo conciencia es la única manera que podemos cambiar nuestra realidad, esa realidad que merecemos como pueblo, como mexicanos. Muchísimas gracias, Lick. Pues algunos saluditos, por favor, por ahí tenemos algunos mensajitos, claro que sí. Jorge Orozco, saludos a Jorge. Jorge, qué bueno. Pedro, buenas noches, saludos desde California. José Alberto Ramírez Cristián, hoy corrió con su guitarra, no se quiso presentar. No es cierto, no, ya estaremos buscando la oportunidad. Beto, una pregunta. Manuel Bartlett era antes del PRI, antes era candidato del PRI, no, pues él fue gobernador de Puebla y creo que fue gobernador por el PRD todavía, ya por el PRD. No, es más que por el PRI todavía. Fue por el PRI todavía. Fue gobernador de Puebla. Sí, sí, claro. Roberto Hidalgo, saludos. Ramón Cárdenas, igualmente, saludos. Ramón Jesús Francisco Desea allá en Cali, siempre nos ve de verdad. Saludos, espero conocerlo doctor. Algún día en persona porque yo creo que usted está al pendiente a ver a qué hora sale este programa para... Yo no sé si Manuel tengamos otro Naranjo, seguidor. también saludos. Manuel Naranjo, Pedro, Michoacán era el más productivo antes y el que tenía una buena productividad, pues sí. Sigue siendo los berries, aguacate. Tenemos una producción fabulosa. Turística. Y lo que se siembra en Michoacán también. Por supuesto. Es uno de los estados con agua abundante. Lo que está empezando, lo que no tiene Nuevo León, por ejemplo. No, es otra cosa. Entonces, el 70% de agua lo tiene desde la parte central de México hacia el sur. Así es. Pues muchísimas gracias. No queda más que agradecernos. Este es el pendiente de las publicaciones de Infometrópoli y sobre todo de reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. No nos queda más que despedir este programa, desearle buenas noches y siempre alerta. Cuídense, buenas noches, que descansen, nos vemos el próximo jueves. Gracias, buenas noches.